luego de la pausa, por el tema de que asumo yo, igual hay compañeros que, como los laboratorios tienen un porcentaje de asistencia, asumí que era porque habían compañeros que todavía no podían volver a la ciudad y cosas así. Entonces era más que nada eso, si usted va a pasar asistencia, sí. O, Siéndole bien franco, es muy raro que pase asistencia yo. ya, esa era como Ya la duda que después tenía. tengo que cumplir con algunas cosas, pero no, yo entiendo la situación que están pasando ahora, así que, a ver, Sí, ingresó sí, la Nelly, verdad ¿sí? igual no, más por el tema ahora que quizás no es tanto porque si están en otra ciudad se pueden conectar, pero igual habían compañeros que están como trabajando y están como viendo cómo lo van a hacer y teníamos como contado que iban a hacer los laboratorios después de la pausa nomás. De hecho, usted es como el primer profe que hace los laboratorios online también, que yo sepa, y Es que entonces en por eso realidad teníamos como lo la mío duda. es un taller, más que un laboratorio. Siempre le pusieron laboratorio, pero en sí no es un laboratorio, es un taller, es un ramo de cálculo este. Ah, ya, claro. Entonces, yo lo que hago son puros cálculos, prácticamente. Ya vamos a... ingresó, ¿quién más ingresó? Recién vi a alguien. A Nelly. ¿Está por ahí, Nelly? Sí, profesor, buenos días. Disculpe. Buenos días. ¿Tiene alguien pensado para hacer el trabajo de las localidades? No, ¿Quiere que le nadie. sortee el... Piense durante el bloque, cualquier persona, no da lo mismo que no sea de la sección de este taller. ¿Le sorteo la localidad, Nelly? Profe, dame un segundo. Hay un compañero que me está hablando, me está preguntando si tengo grupo. O sea, pareja. Solamente un minuto. Ya, Un segundo, por favor. ya. Por el momento, voy a subirles la... Espérame, ¿dónde está esto? Que ahora hay dos secciones juntas, entonces voy a tener que... Este es taller. Sí, aquí está. Ya, por el momento le sorteo la localidad a Nelly y después me dice con quién lo quiere hacer para ganar tiempo. Profe, ya tengo compañero. Está conectado Javier Mamani. Ya, ¿quiere hacerlo con él? Eh, ¿O prefiere hacerlo con otra persona? no, profe. Me acaba de confirmar por WhatsApp. Me dijo que, que podríamos hacer grupo. Ah, ya. Mm, a ver qué localidad. No, pues ya, Javier ya sorteó una localidad. Si quiere Javier, tendría que ser la que ya sorteó Sí, Javier. esa, profe. No alcancé a escuchar. No sé si me conecté, lo siento. No, no hay problema. A ver, espéreme. Me falta clasificación climática acá. ¿Dónde está? Ya se las voy a subir por el momento. A ver. Ya, entonces la dejo con, ¿cuál es? Guanucani, Guanacuni. ¿A usted parece que la he visto en la universidad? No sé por qué me da la impresión que la he visto. En el laboratorio, profesor, una vez cuando me vino a regalar un gorrito de Indicate. Ah, ya me acordé, sí. Ahí está usted, ya me Sí, acordé. Ah, ya, sí, nos yo lo uso acá. conocemos entonces. Estaba con Germán. Sí, y don Patricio y la señorita Mabel. Ya, sí, Mabel. Ya, a ver, espérame. Ya voy a continuar. ¿Saben qué? No sé qué pasa.
Tengo que subir el recurso. Ya, por el momento, bueno, la guía de hoy día es la guía de clasificación climática. Ya no encuentro la versión nueva, pero la vamos a subir inmediatamente. Ya, yo como tengo dos secciones, van a estar en dos partes los documentos. Generalmente yo los videos los subo a la plataforma ILEN. Pongo el link y pongo la plataforma. ¿Ya? Clasificación climática, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer guía de ejercicio, examinar, y vamos a colocar lo de... Ya, nadie más se ha conectado. Ya. Tengo que subirle en este y tengo que subirle en el otro, porque tengo las dos secciones. Por mientras, ¿quién más se ha conectado? ¿Nadie más? Hoy que somos poquitos. Ya. Voy a avanzar solamente, no tengo mucha opción que avanzar. A ver, y ya, ahí lo subí a la sección, no sé si es 2013 o 2020, y ahora lo voy a subir en el otro. La verdad que tuve que juntar las secciones porque no tenía mucho tiempo yo, la verdad, para ¿cuánto se llama? Para dedicar la clase, por un tema de mi tiempo. Y ahí está. Ya chicos, entonces vamos a ver la guía de clasificación climática. Ya pueden descargarla del intranet. Ya, entonces vamos a verla el día de hoy. Ya. Bueno, clasificación climática de Köppen. Ya, en la clase de cátedra vimos algo de clasificación climática, de hecho lo vamos a colocar de nuevo. Voy a dejar el tema de las localidades y también voy a... La otra semana voy a tener que, lamentablemente nadie se cambió de sección, entonces voy a tener que... Perdón, me equivoqué acá. Voy a tener que decirle a la señora Patricia, a la Patricia que haga un corte con las secciones. ¿Ya? Así que Ah, profe, yo ahí lo intenté, pero el problema es que si me cambio, me choca con otro laboratorio de otra asignatura y entonces ahí no pude y creo que le pasa como a varios que el grupo C les choca con algún ramo. Son distintos ramos, pero les choca, entonces ahí, por mi parte, eso. No, le intenté cambiarme porque igual empezaba más tarde y todo, pero al final después igual vi que me chocaba. Así que, sí, ha costado hacer el horario, la verdad, siéndole franco. Bueno, vamos a repasar un poco lo que es clasificación climática. ¿Ya? Entonces, voy a irme al... Me voy a achicar esto. Y vamos a ir mirando el tema del mundo, ¿ya? Sí, voy a tener que hacer un corte. Si tienen choque, se van a tener que cambiar con otra persona que no tenga corte. La verdad, porque yo no tengo... ¿Saben qué me deberían informar? Miren, ¿saben qué? Hagamos algo bien. Deberían en la lista que se colocaron sus correos, ya poner si tienen algún choque de horario. Si alguien no tiene choque y no quiere cambiarse, voy a tener que cambiarlo por listado. ¿Ya? Porque tengo que dejar 3 grupos de 20. Por mientras estamos hasta el 18, van a ser unas 2, 3 semanas, vamos a seguir igual. ¿Ya? Después del 18,
vamos a empezar los prácticos presenciales, así que ya chicos, ya bueno, el mapa mundo, ¿quién se conectó? Janet, Buenos días, profesor. hola Janet, ¿cómo está? Nosotros sí nos conocemos. Bien, bien, gracias. Ya, a ver. ¿Tiene pensado alguien con quién hacer el grupo, no? El trabajo de localidades. No. Ya. ¿Quiere que le sortee la localidad? Sí. Ya. Vamos a ver qué dice el sorteo. 19. Keilen, me imagino que algunos no saben dónde están las localidades. Bueno, eso también va a ser un tema. ¿Ya? Vilca, tiene que decirme de aquí al final de la clase quién más quiere estar en su grupo, ¿ya? El resto también. Ya. Vamos a continuar. Entonces, bueno, como la primera clase hablamos, ahí vamos a ver el mapa mundi, ¿ya? Y en el mapa mundi se distinguen las zonas, las zonas climáticas. Entonces tenemos las zonas tipo A, que son las zonas de clima tropical, ¿ya? Las zonas tipo B en el mundo, bueno, generalmente las zonas tipo A están cerca del Ecuador. Tenemos acá Centroamérica, Brasil, Brasil, parte Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador. Tenemos la parte central de África, la zona de India, todo lo que es Indochina, esta es la península Indochina, Indonesia, Filipinas, ya son las características de climas A. Los climas B son los climas desérticos y están marcados por la presencia de algunos desiertos. Por ejemplo, aquí el B en Sudamérica está marcado por el desierto de Atacama y toda la costa prácticamente de Perú. ¿Ya? También tenemos climas B en la Patagonia Argentina. Ese es un clima característico B, es seca la Patagonia Argentina. Punta Arenas también tiene un clima así medio seco. ¿Ya? ¿Ustedes piensan que es lluvioso? No, Punta Arenas es un clima más bien, se parece mucho a la Patagonia Argentina. También en el desierto de Sahara hay climas B. Todo lo que está alrededor del desierto de Sahara, que está acá, Arabia Saudita, Irán y parte de Afganistán, que ahora ha salido harto reportaje. El cono de África, que esto es Somalia, el cuerno le dicen a esta parte de África. Ya, esto es el Sahara, esto es más bien Arabia. Acá abajo en Sudáfrica, bueno, Namibia, toda esta zona, este es el desierto de Kalahari, si no me equivoco. Acá Australia, y tenemos una porción acá en Gobi, desierto de Gobi, que es Mongolia con China. Y una zona acá en Estados Unidos también. Los climas C son los climas mediterráneos, son climas más bien fríos, lluviosos, con marcada cambio entre el día y la noche. Tenemos la zona del Mediterráneo, que está en clima C, la zona de Argentina, sur de Brasil, en Chile, típico mediterráneo, con estación seca prolongada, California, todo el sector de California, el sector este de Estados Unidos, ya toda esta zona vive mucha población de gente en Estados Unidos. Y tenemos un sector de China, ya son climas más bien de lluviosos, son C tipo lluvioso en realidad estas zonas de aquí.
igual que la zona este de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, y un sector de Sudáfrica. Habitualmente ustedes se van a encontrar que en estas zonas C hay producciones de vino. Es común la producción de vino. Los climas D, que son los climas polares, en realidad son los climas de, no, se le llaman climas de tundra, ya son climas fríos, y están caracterizados por las grandes masas de continentes. Estados Unidos y Canadá son climas D, Rusia, clima D, Siberia, toda esta zona es Siberia, y la zona del este europeo. Y los climas G son los climas de tundra. Realmente, a ver cómo era el clima D, son climas de bosque frío, ya son climas fríos. Y los climas E son los climas relacionados con los hielos, climas de tundra o de glaciar. LT es tundra y LF está relacionado con un clima relacionado con los hielos. Ya LT habitualmente es un clima de tundra que a veces está relacionado o con, por ejemplo, aquí la Antártica es un EF porque está relacionado con el continente, con la nieve. Ya aquí tenemos un ET, un clima tundra de altura. En zonas de los Andes también hay ET, si se fijan ahí en porciones celestes, poquitas, pero sí hay, y acá abajo también. Climas de tundra. Aquí también, zonas de Siberia. El Tíbet, que esto que está acá, este es el Tíbet, ¿ya? Y Groenlandia también. Un poco Profe, para una hacerles pregunta. un repaso. ¿Sí? ¿Qué clima tendrá o sea, la región de la Araucanía? No, pues eso tienen que averiguarlo. Es para el trabajo, ¿cierto? Sí, era para ver si No, pues, podía. esta es parte de la tarea. Se está pasando de listo. Ya, es parte de la tarea. Y parte de la tarea también tienen que describir las tres cosas que vamos a describir ahora. ¿Ya? Bueno, tenemos las zonas climáticas. Ya dentro de las zonas climáticas, aquí vamos a hacer un borradorcito. Tenemos clasificación por zonas climáticas, ¿ya? El primer criterio para clasificación climática es el tema de, vamos a hacer dos criterios primero, vamos a usar este primero, ¿ya? Este criterio que está acá se llama criterio de precipitación. Vamos a insertar aquí una ecuación, uso bastante esta aplicación, ¿ya? Entonces vamos, ya. Entonces aquí aparece criterio de, y les voy a explicar por qué después. ¿Por qué aparece así? A ver. Entonces, me voy a escribir la ecuación primero. R en centímetros, y vamos a explicarlo después esto. Ya, insertar ecuación menor o igual que la temperatura anual. Ya, R es la precipitación de todo el año. Entonces, si esta regla se cumple, ya estamos hablando de que este es un clima árido. Climas áridos. Sí, áridos. Tiene que cumplirse esta regla. Que la precipitación anual en centímetros de agua caída es menor o igual a la temperatura anual. Y si se cumple esa, ya,
automáticamente el clima es un BW. Y es un clima de desierto. Vamos a hacer ejercicios relacionados con esto. ¿Ya? Y bueno, si esta regla no se cumple, si es mayor que eso, puede ser cualquiera de los otros climas. ¿Ya? Estos son los climas B. Si esto es 2, si esta regla se cumple, porque si eso se cumple, hay que revisar su múltiplo. Si esta regla es 2 por temperatura anual, aquí estamos hablando de un clima de estepa. Vamos a hacer ejercicio en relación a eso. ¿Ya? Bueno, el primer criterio es fijarse en esto. Si la lluvia anual en centímetros, ojo que está en centímetros, es menor que la temperatura anual, es un clima B. Si es menor que la temperatura anual, pero mayor que esto, es un clima BW. Pero si es menor que 2 porte anual, es un clima de estepa. ¿Ya? No tiene un criterio de temperatura el clima árido. Vamos a los climas tropicales lluviosos. Estoy explicando primero los criterios para clasificación climática y después vamos a hacer algunos ejercicios con localidades. Clima tropical lluvioso, los climas tipo A. Para que se cumplan clima tipo A, tiene que ocurrir la siguiente relación. Voy a cambiar esto que está acá. La temperatura media del mes más frío tiene que ser mayor o igual a 18 grados Celsius. ¿Ya? ¿Cómo sé eso? Observando la información climática de algún lugar. Cuando eso se cumple, es clima A. Si eso no se cumple, podemos decir, esto no está ocurriendo, pueden ser los otros climas. El hecho que esto no se cumpla también implica que puede ser un clima B, ojo, un clima B también puede ser frío. ¿Ya? Pero el clima B es un criterio de lluvia. Entonces, el clima C, que son los climas templados. Profe, disculpe, que era temperatura Temperatura media. media del mes más frío del año. Sí. Clima C. Ya. El clima C tiene, bueno, esto sale en la guía, ya de hecho estoy leyendo lo que sale acá en la guía, porque a mí también se me olvida. ¿Ya? Tienen que cumplirse dos condiciones. Que la temperatura del mes más frío
sea mayor a menos 3 grados y que la temperatura del mes más frío sea menor a 18 grados. Si eso ocurre, esas dos condiciones ocurren, estamos hablando del mes más frío, la temperatura media del mes más frío. Si esa condición ocurre, ya es un clima de zona C. Bueno, y si no ocurre ninguna de todas las que... ¿Por qué empecé por la B? Te voy a preguntar, ¿y por qué empezó por la B? Porque la B tiene otro criterio. Tiene un criterio de... Como es un clima árido, tiene un criterio de aridez relacionado con la precipitación. Entonces no son criterios de temperatura. El clima D, adivinen de qué se trata. Como ya son climas de bosque frío, entonces el clima D cumple que la temperatura media del mes más frío es menor o igual que menos 3 y la temperatura del mes cálido es mayor que 10. La temperatura media del mes más cálido. ¿Ya? En realidad, no, a ver cómo poner el D para ponerle un nombre correcto. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a hacer ejercicio en relación con esto. ¿Pregunta, chiquillos? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, T-cal es temperatura cálida del mes más cálido, ¿no? Perdón. Sí, a este le vamos a O poner Tcal, temperatura media del mes más cálido del año. cálido. Ah, ya. A este le vamos a poner climas boreales. Boreales es porque están en el hemisferio norte. No tiene otra explicación. Aunque hay climas D que están... Bueno, y los climas E son aquellos que no cumplen ninguna condición de esta. Climas boreales. En realidad vamos a colocar climas fríos esto. Porque son fríos. Climas polares. Vamos a hacer un par de ejercicios, ya, por mientras me falta, esto es lo de zonas climáticas. Entonces el clima polar no cumple ninguna de las condiciones anteriores. Entonces la temperatura del mes más frío es menor que menos 3 y la temperatura del mes cálido es menor que 10. Ya, entonces aquí estamos hablando de zonas climáticas. Y estas están identificadas con la primera letra de la clasificación. Son la primera letra de la clasificación, porque habitualmente la clasificación tiene 3 letras.
¿Ya? Entonces acá vamos a colocar primera letra. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Vamos a pasar a la segunda letra de clasificación, que son nuestros tipos climáticos. ¿Ya? Y esto lo voy a copiar tal cual. Los tipos climáticos. ¿Ya? Entonces los tipos climáticos, la precipitación que está... Ah, ¿alguien me dijo algo? ¿Me dijo algo alguien o no? ¿No? Ya. Cuando la precipitación acumulada del mes seco, esto quiere decir RSEC, es mayor que 30 milímetros, ¿ya? Ese tipo climático es un tipo climático F. ¿Qué quiere decir el tipo climático F? Que no hay presencia de un periodo seco. O sea, no hay un periodo seco marcado durante el año. A esto se le llama letra, esta es la segunda letra, F. No es mayúscula, es minúscula. ¿Ya? Bueno, este F se denomina en las zonas climáticas, en todas las zonas climáticas, excepto la zona A. Que la zona A, este criterio es distinto. Se hace para 60 milímetros. Entonces esto se hace para zona A. También existe, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Los de tipo monzónico, climas de tipo monzónico, que les vamos a colocar letra M. ¿Ya? Y entonces, ¿qué característica tiene un tipo monzónico? No tiene un mes del año que nosotros podamos decir seco. ¿Ya? No tiene un RSEC marcado. Sin un... Profe, cuando se refiere a sec, ¿es por seco? Sí, mes seco. Es la precipitación del mes seco. Y también hay una clasificación por el mes lluvioso. Quizás te debiese colocarlo... No hay un RSEC definido. ¿A qué quiere decir esto? Que es irregular la precipitación. No hay o sea, no ocurre siempre en los mismos meses del año. A eso se refiere un tipo monzónico. ¿Estamos bien hasta ahí?
Aquí encontré otra clasificación. De hecho, voy a colocar esta. La voy a colocar esta porque encontré que es mejor. Ya. Entonces, la precipitación del mes seco es menor que 60. Y también cumple la siguiente regla. Tiene una regla y esta regla la había visto alguna vez, pero no. Y también es menor o igual, porque viene la R, R viene de, en inglés se dice rainfall, el agua caída. Que la relación entre 100 milímetros menos precipitación media anual esta está en milímetros, dividido en 25. Esa relación también se cumple. Ya, para que sea monsónico. Tenemos los climas, los tipos climáticos W, que tienen una estación seca en verano. Son los climas tipo climático W. Ya la pregunta es, ¿cómo sé cuándo es verano? Depende del hemisferio. En el hemisferio norte, ¿cuándo empieza el verano, chicos? Chicos, ¿cuándo empieza el verano en el hemisferio norte? Como en junio, ¿o no? Antes que acá. ¿Cuál es el día que empieza el verano acá en Chile? En el hemisferio sur, ¿qué día empieza el verano? El 15 y 16 de diciembre, profe. 20 puede ser. Ay, todo mal, chiquillos. Ya. Pero, profe, ¿Cuándo empiezan las estaciones del año? profe, ¿Ah? sé que el 21 de septiembre empieza la primavera. Ya. Empieza la primavera. En el hemisferio, ¿qué hemisferio? ¿En qué hemisferio estamos acá? Sur. Sur, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza si empieza la primavera acá? ¿Qué empieza en el hemisferio norte? El otoño. El otoño, ¿cierto?
El 21, bueno, y eso a esa fecha se le llama equinoccio. ¿Por qué? Porque el Sol está frente al Ecuador. Cuando el Sol está frente al Trópico de Capricornio, es el día 21 de diciembre. Y acá en el hemisferio sur es el solsticio de verano. Y en el hemisferio norte, el solsticio de invierno. ¿Cierto? Entonces el 21 de diciembre empieza el invierno en el hemisferio norte y empieza el invierno, perdón, el verano en el hemisferio sur. Después el 21 de marzo, ¿qué sería acá? El equinoccio, ¿cierto? ¿Qué equinoccio sería en el hemisferio sur? Chicos. Necesito que participen, chicos, por favor. ¿Qué empieza, Primavera, qué empieza acá en Chile en marzo? el otoño. El otoño, ¿cierto? Entonces, y en el hemisferio norte empieza la primavera. Y el 21 de junio, en el solsticio de invierno para el hemisferio sur, pero es el de verano para el hemisferio norte, porque está el trópico, el sol frente al trópico Cáncer. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Saben que vamos a ver una diapositiva? Espérenme. Antes de pasar a otra cosa. Me parece que eso lo tengo en... Les voy a mostrar un dibujo, ¿ya? Una foto. Esta es materia que les tengo que pasar después, porque después veo radiación solar. Pero es importante. ¿Lo pueden ver ahí? Las estaciones se producen fundamentalmente porque hay un ángulo de inclinación de la Tierra. La Tierra no gira en un eje recto, sino que tiene un ángulo de 23,5 grados. Este eje que está acá es de 23,5 respecto a la vertical. Entonces, esta inclinación que tiene de rotación la Tierra es la que produce las estaciones del año. Por ejemplo, acá en diciembre el Sol, si se fijan, está alumbra más hacia el sur. ¿Ya? Entonces se pone frente, se dice que se pone frente porque los rayos llegan perpendiculares al trópico de Capricornio. En cambio acá, en junio, el Sol se inclina hacia el norte y se coloca frente, perpendicular al trópico de Cáncer. Y en el equinoccio es simplemente por esta inclinación que tiene el planeta Tierra. Solo es por eso que se producen las estaciones. Si la Tierra girara en su propio eje, no se producirían las estaciones. Y si la Tierra girara en un eje mayor, las estaciones cambiaría mucho más el día y la noche. Bueno, y este tema de que el Sol llega perpendicular a ciertas zonas y a otras zonas más tangencial, es que es el que determina también el largo del día y de la noche. Ya, y eso lo vamos a ver en radiación solar, que es la materia que viene a continuación, de hecho. ¿Quedó claro, chicos?
es por el movimiento de traslación que ocurre esto, el tema de las estaciones. Y hay dos periodos que se llama el afelio y el perihelio. Ya, el afelio es el periodo en que la distancia relativa al Sol es la más cerca, y el perihelio es cuando está más lejos. De hecho, en diciembre el Sol está más cerca del planeta que en el solsticio de invierno. Y este movimiento de traslación es el que produce las estaciones. Esta órbita, es la órbita al final, que gira en torno al Sol, es la que, además, no solo la órbita, sino que el ángulo de inclinación de la Tierra es la que produce las estaciones. Esta mezcla de las dos cosas. Ya, me voy a apurar porque no me queda tanto tiempo. Y la idea es hacer algunos ejercicios de esto, por lo menos 2. Los otros ejercicios ustedes se los dejan para la casa. Ya. Entonces la estación seca en verano, la letra es S, y lo que se tienen que fijar es que la estación del mes más seco, menor a 30, ocurra en verano. Y en la W, que la estación del mes más seco ocurra en invierno. Y para eso, ¿qué tienen que saber? En qué hemisferio está la localidad. ¿Ya? Profe, se ve la imagen de los planetas. Ah, O perdón. sea, de la Tierra o el Sol. Se ve la... Aquí está. Entonces, la estación seca en verano tienen el mes, la precipitación del mes seco es menor que 30, para la zona es menor que 60. Voy a agrandar esto acá. Y para el tipo climático W, ocurre la diferencia con el S y el W, que uno ocurre en verano y el otro ocurre en invierno. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Ya. Sí, profe. Bueno, y también tenemos algunos subgrupos. Ya que los voy a definir acá, los voy a escribir rápidamente. Los subgrupos son la tercera letra. Y habitualmente lo vamos a ir explicando esto. La tercera letra está determinado por alguna característica que tenga el clima en particular. Verano caluroso, que la temperatura del mes más cálido sea mayor que 22 grados. Verano cálido, que la temperatura del mes más cálido sea menor a 22, pero a lo menos 4 meses con temperatura mayor que 10 grados. Verano fresco, que la temperatura del mes más frío sea mayor que menos 38, pero a lo más 4 meses con temperatura mayor a 10. La tercera letra D, que la temperatura del mes más frío sea menor que menos 38, pero con 1 a 3 meses con temperatura mayor a 10. ¿Existen esos climas? Sí. Caluroso, en el caso de los climas B, habitualmente en el clima B se pone con mayúscula esta letra y se pone a continuación
a continuación de la primera letra. O sea, es como una segunda letra en este caso. La temperatura anual es mayor que 18, es caluroso, y en el K es menor que 18. La temperatura promedio anual, ojo. ¿Ya? Entonces, ahí tienen los criterios. Esto sale en la guía. Vamos a hacer un ejercicio antes que se me pase el tiempo. Yo les voy a dar datos, les voy a dar una localidad que no está en la guía. Cosa que las de la guía las vayan sacando por su cuenta. Hasta ahí entienden un poco, ¿cierto? Ya, vamos a tener un clima acá. Yo les voy a dar algunas características de este clima. Profe, ¿qué era anual? Temperatura ¿Qué era anual. anual? Ah, temperatura anual. Sí. Está un poco lento el internet. Ya. Entonces voy a ver. Les voy a dar una localidad. Y ustedes vamos a hacer el criterio de clasificación climática. Por el momento, ¿quién más está conectado? A ver, ¿quién más que no tenga grupo? Profe, Ivette Vilca. ¿Está por ahí? Sí, dígame, Elizabeth. ¿Me dijo algo? quería comentarle que ya tengo una compañera para hacer el trabajo, ¿Ya? ¿Cuál es su compañera? Katia estoy Páez. Ah, presente. la que aquí está acá mismo, ¿cierto? Sí. Sí. Profe, yo Ah, también tengo compañero ya. ¿ya quién Igual, es? profesor, ya tengo compañero. Espérenme, en orden. Franco, ¿quién me dijo el segundo? Yo, Bustamante, profe. ¿Ya? ¿Quién es su compañero? Eh, Póngale ahí Jeremías Verdugo. Verdugo. Verdugo, sí. ¿Ya? ¿Quién más? Yo, profesor, ¿Ya, Antonia? Dígame. con Pía González. Pía González. ¿Ya? ¿Alguien más? Janet, ¿tiene su persona? A ver, Ivette Vilca ¿Sí? no ha sorteado su localidad. ¿Se la sorteó? Ya, por favor. Bueno, tienen que hacer un trabajo. Les voy a dejar una pauta en relación a eso. Se las voy a colgar en el intranet. Entonces, vamos a sortear su localidad. No, 14 ya salió. Está un poco cargado esto. 7. Casablanca. Ojo que, ¿tiene alguien pensado hacer el grupo? ¿No? Es en pareja, ¿verdad? Sí. Ya. Con Víctor Gómez. ¿Quiere hacerlo sola? Lo hace sola. ¿Ah? ¿Con quién quiere hacerlo? Con Víctor Gómez. Víctor, ¿cuánto? Gómez.
Víctor Gómez. Alonso. ¿Está por ahí Alonso? Profe, al sorteo nomás. ¿Tiene alguien? ¿Le sorteó? Ya. 10. Curepto. ¿Cuál es su apellido, Alonso? Suárez Cañada. ¿Tiene pensado con alguien? No, Ya, a las 10 me dicen con quién quieren hacerlo, ¿ya? Igual que Ivette Vilca. Ah, no, Ivette, ya. Janet me falta. Y Machicado también me falta. Yo la voy a hacer solo, profe. ¿Solo? Sí, profe. Hágalo con alguien. Sí, es que yo trabajo y estoy todo el día ocupado, profe. Pero por eso le Tal va a vez no servir coincida hacerlo los con horarios. alguien. Le va a servir hacerlo con alguien. Sí, Hágalo con alguien. ya, profe, vamos a conseguirme aquí. Sí, aparte que le sirve para relacionarse también, hacer todo tan... No, sí, que mis compañeros están en otro grupo, profe. Por eso le digo. No importa, no hay problema con eso. Ah, ya, ya. Ya. Vamos a continuar. Entonces yo les voy a dar información y vamos a hacer el ejercicio. Ya yo les voy a dar información. Ya, esta localidad está en el hemisferio norte. La temperatura del mes cálido, o sea, la temperatura anual, es de 'Espérenme un momento. Sí, aquí está. Ya, la temperatura anual es de 10,1 grados. La precipitación anual es de 623 milímetros. La, la temperatura del mes más cálido es 21 grados Celsius. Y esto ocurre en agosto. La temperatura del mes más frío es menos 1,8 grados Celsius. Y esto ocurre en enero. La precipitación del mes seco ocurre es 38 milímetros y esto ocurre en agosto también. Y la precipitación del mes lluvioso ocurre
En realidad aquí debería colocarle, lo voy a colocar en inglés porque no sé. La precipitación del mes lluvioso ocurre son 77 milímetros y ocurre en mayo. ¿Ya? ¿Cómo empezamos, chicos? Esta es una localidad que no está en la guía, que yo les pasé. Entonces vamos a usar los criterios que están acá. El primer criterio va a ser ese. Entonces vamos a... La precipitación en centímetros tiene que ser menor o igual que la temperatura anual. Vamos a ver si esto es cierto. A ver, espérenme. Ya. Vamos a ver si esto es cierto. ¿Cuál es la precipitación del anual de esta localidad? ¿10.1 grados? La precipitación. Ah, la presión. Sí. En centímetros serían 62.3, ¿o no? Sí, 62.3. Súper bien, porque hay que transformar ese valor que está ahí, ¿cierto? Hay que, bueno, si alguien... Vamos a usar harto las transformaciones en este curso, ¿ya? Así que yo voy a empezar a meter transformaciones. Yo las hago de la siguiente manera. Se las voy a enseñar. Lo que hago es un 1 conveniente. A ver, ¿cómo está esto? Entonces acá digo 10 milímetros es igual a 1 centímetro, ¿cierto? Ya. Esa relación es 62,3. Pregunta, ¿es menor que la temperatura anual? Aquí no estoy comparando unidades, sino que simplemente estoy comparando el número. ¿Cuánto es la temperatura anual? 10,1 grados Celsius. Ya, 10,1. ¿Esa relación se cumple? ¿Que 62,3 sea menor que 10,1? Bueno, esto lo voy a pasar después, pero vamos a ver hartos conversiones de unidades. ¿Eso se cumple o no? No, profe, no se cumple. Son diferentes Entonces, unidades, tengo entendido. sí, pero no se fijen en la unidad, es una regla que no tiene que ver con las unidades, tiene que ver con los números. Ya de hecho estoy comparando centímetros con grados Celsius, pero necesito que se fijen en el número. No cumple, Solo en profe. eso. ¿Ah? No cumple. No cumple. No cumple. Entonces, ¿qué clima no es? Vamos a ir hacia la No es anterior. un clima árido, profe. Exacto. No cumple esta condición, ¿cierto? Súper bien. No es un clima árido, ¿cierto? Pero me voy a agrandar esto, ¿cómo lo agrando? No es un clima árido. ¿Por qué? Porque la precipitación, para que sea un clima árido, tiene que ser menor que la temperatura anual. ¿Ya? Y eso no se cumple en este caso. Entonces, no es un clima árido.
No es B. No es B, ¿cierto? No es un clima árido. Entonces, vamos a fijarnos en otro criterio ahora. En el criterio de la temperatura anual. ¿Cómo es la temperatura anual? A ver, vamos a empezar con el criterio para A. El criterio para A dice lo siguiente. Que la temperatura anual sea mayor o igual ¿a cuánto? A 18. Pregunta, ¿se cumple eso? No, no se cumple. No se cumple. Súper bien. Entonces, ¿Va a ser un clima espere, lluvioso y frío, profe? para allá vamos. No es A. Descarté que era B, descarté que era A, por el momento. ¿Ya? ¿Qué más? Lo voy a dejar así, cosa que me quede espacio para... Yo creo que vamos a hacer, si alguien se quiere quedar 5 minutos más, alcanzamos a hacer un segundo ejemplo, porque no lo vamos a alcanzar a hacer. No es A, ¿cierto? Entonces, vamos al criterio C. No es A, no es B. Ahora viene el criterio C. A ver, espérenme un poquito que... Ya, la temperatura del mes más frío, que la temperatura del mes más frío... A ver, espérenme, aquí yo me equivoqué. Es temperatura del mes más frío. Aquí. ¿Cómo es la temperatura del mes más frío de esta localidad? Menos 0.8. No sé si. Menos 1.8. No es mayor o igual a 18, ¿cierto? Entonces no es A. Entonces, el siguiente criterio dice que la temperatura del mes más frío sea mayor que menos 3. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Y la temperatura del mes más frío sea menor o igual a 18. ¿Se cumple esa condición o no? Chicos, ¿se cumple o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué clima sería este? ¿Qué zona climática sería? ¿Polar? ¿Qué sería? Es un clima de tipo C. Es un clima mediterráneo. ¿Ya? ¿Hasta ahí ¿Profe, el estamos bien? Mediterráneo puede ser boreal también? No, pues boreal es D. Si Ah, entró ya, en profe, este gracias. criterio, el D ya no es. Y el E tampoco. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a la segunda letra, que está relacionado con la precipitación del mes C. Entonces, la precipitación del mes seco. Tiene que ser menor o igual a 30. ¿Eso se cumple o no? Perdón, a 30 milímetros. ¿Se cumple o no eso? Esa relación. Rsec, Rdry, le voy a colocar. ¿Se cumple eso o no? No, no se cumple. No se cumple. ¿Ya? Entonces, ¿qué clima no sería si nos repasamos por acá? Es mayor que 30, ¿cierto? Entonces no habría presencia de un periodo seco, ¿o no?
Sí, profe. ¿Ya? Acá hay otra cosa a mí que se me olvidó, que es un criterio también del F, de esta letra, que también cumple el criterio contrario a este. Y lo vamos a revisar ahora. Que sea mayor que 100 menos R25. Entonces, sería un clima CF, ¿cierto? Entonces voy a colocar eso que está ahí. Ya, que R-sec o R-dry que ustedes lo van a ver en la literatura así con R-dry más bien. Ya. R-dry sería 100 menos, vamos a ver si se cumple esta regla. ¿Cuál es la precipitación anual? 623. Janet está por ahí. Necesito que silencie su micrófono. Eso. ¿Usted la puede mutear? Sí, ya, ahora sí. Ya, entonces, ¿cómo sería esta relación? Sería 623 dividido en 25. $24.92, 100 menos 24.92. Son 75.8. ¿Esa relación es mayor o menor que el mes seco? El mes seco son Menor. 38. ¿Se cumple eso o no? No se cumple, ¿eh? A ver, pero Profe, porque ahora tiene que ser mayor que 100. Si arriba salía que tenía que ser menor que 100. Estoy revisando esta regla que está acá. Ah, pero es. Sí, Ah, ya, espérenme. ya. No es que la había notado al revés, entonces. Gracias. Sí, espérenme. Algo pasa con esto. ¿Saben que no vamos a usar este criterio? Para este lo vamos a sacar, porque esto lo vi de otro lado y no tengo la certeza bien. Ya. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué clima sería ese? Sería un C. ¿C cuánto sería? Sería un CF, ¿cierto? CF. Y ahí tengo dos letras. La tercera letra. Revisemos la temperatura del mes cálido. ¿Ya? ¿Cómo es la temperatura del mes cálido? 21. Vamos a revisar la tercera letra. La temperatura del mes cálido es, la regla de esto es 22, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Cómo es la temperatura del mes cálido? Es 21. Y acá la regla dice 22. Entonces, aquí estaríamos descartando que es un CFA, que tiene un verano caluroso. Veamos, en la segunda regla dice es menor que 22.
Claro, es menor que 22, ¿cierto? Ya, y la segunda regla dice, pero a lo menos 4 meses con temperatura mayor a 10 grados Celsius. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo solo esta información, ¿cómo sé que un mes tiene a lo menos 4 meses con temperatura mayor a 10? ¿Cómo lo puedo intuir con esto? Yo les voy a enseñar a cómo intuirlo. Si usted revisa la temperatura anual es 10,1 grados, ¿cierto? Si este es el promedio de todo el año, ¿cuántos meses es más probable que estén sobre 10 y cuántos están bajo 10? Es probable que hayan 6 meses sobre 10 y 6 meses bajo 10. Por lo tanto, es probable, no digo que sea completamente cierto. Por lo tanto, yo intuyo que es una localidad que tiene más de 4 meses de temperatura mayor a 10. Ya, entonces yo aquí podría colocar que este es un clima CFB. Porque cumple esa regla y tiene más de 4 meses. Con temperatura cal mayor a 10 grados Celsius. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, alcanzamos a hacer solo un ejercicio. Bueno, este es el ejercicio que tienen que repetir para todas las localidades que están en la guía. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Las clases grabadas dónde las ponía en un canal de YouTube? Aún no las coloco, sí. Hago un canal de YouTube, pero los links están en eLearn habitualmente. Ya, profe. ¿Ya? Ya. Tengo que definir los grupos que me faltan. ¿Quién más está acá? Ya, Páez, Katia está lista. Janet Vilca. Janet, ¿está por ahí? Al agua. Se fue Janet, parece. Sí, profesor, ¿Con quién va a ser pero con quién va a no, ser el grupo? no sé aún, ¿Cómo? no sé aún, profesor. Ya. Durante la mañana me va diciendo. Ya en el WhatsApp, si quiere lo escribe por Ya. WhatsApp. ¿Quién más no tiene machicado? ¿Quién tiene definido alguien con quien hacer el trabajo, no? ¿No? Alonso se llama él, ¿cierto? Suárez. Yo, profesor Alonso Suárez, todavía no sé, pero en el transcurso de la mañana le digo, le mando un WhatsApp para decirle con quién lo voy a hacer. Ok, ya. No sé si prefieren que haga otro ejercicio de esto o fue muy poco esto. Sí, profe, un ejercicio más. Ya. Vamos a hacer un ejercicio más de este. Entonces voy a cambiar algunos datos acá. Si se fijan, puso una localidad del hemisferio norte. Bueno, para quienes no saben, puse la capital de Bulgaria en este ejemplo, que es Sofía. Esta ciudad es Sofía. ¿Ya? En general, en la prueba yo coloco cualquier localidad, no. Vamos a hacer otra.
Vamos a colocar a ver qué localidad puede ser. Ya me acordé uno. Ya me acordé, ya. Ya. Les voy a colocar, voy a aprovecharme que habitualmente yo me alargo con los prácticos, eso es algo habitual. Vamos a ver cómo está. Hoy está malo el internet, chicos. Ya. A ver dónde está esto. Bueno, esta localidad del hemisferio sur. Ya tiene una... Está demasiado malo el internet, chiquillos. No sé qué le pasa, el internet está muy lento. Estoy buscando información. Bueno, hagamos uno de la guía. Por el momento. Ya, la guía tiene la misma información. Vamos a hacer los vilos. Ya, entonces los vilos. Los vilos tiene una temperatura de 14,1, una precipitación anual de 201 milímetros, temperatura del mes cálido de 17, temperatura del mes frío de 10,5, precipitación del mes seco sería 0,4 y precipitación del mes húmedo sería 56,1. Ya, aquí no tengo los meses cuando ocurren, pero los vilos yo sé dónde están. ¿En qué región están los vilos, chicos? Chicos, ¿en qué región están los vilos? En Coquimbo, profe. Coquimbo. Exactamente. Ya, vamos a ver primero la primera regla. La precipitación en centímetros es menor que la temperatura anual. ¿Cuánto es la precipitación en centímetros? 0,3, profe. Precipitación en centímetros al año.
Vamos a verlo de inmediato. Pero me voy a poner una flechita aquí. Ya, ¿cuánto es la precipitación en centímetros anual? Sería 20,1, ¿cierto? ¿Cómo es en relación a la temperatura anual? Es 17. No, perdón. La temperatura anual es 14. ¿Se cumple esa relación? No. ¿Qué estaría descartando? Que es un clima no es B, ¿cierto? Ya. ¿La temperatura del mes más frío es mayor que 18 o no? Revisamos. La temperatura del mes más frío es 10,5. Entonces, si no es mayor a 18, aquí estaríamos descartando que perdón, primero vamos al criterio de la temperatura. Aquí estaríamos descartando que sería A, ¿cierto? No es A, en este caso. No es A. ¿La temperatura del mes más frío es mayor que -3? Sí, ¿cierto? Es mayor que 10,5 de hecho. Y la temperatura del mes más frío es menor que 18. ¿Se cumple eso o no? ¿Sí o no? ¿Qué clima sería ese? Sería tipo, igual, al igual que el C. anterior, sería un C. Ya. Ya, la precipitación es menor que 30. Precipitación del mes seco es menor que 30. Sí. Es menor a 30. Entonces, ¿qué estaríamos cumpliendo según el criterio del segundo? Si es menor que 30, puede ser estación seca en verano o estación seca en invierno. Puede ser un S o un W. Ya, en Los Vilos, ¿cuándo creen que ocurre la estación seca? Bueno, aquí estoy diciendo qué localidad es. ¿Un jamoncito? ¿Un pasito? ¿Mantequillita? Ya. Espera que termine mi clase sola, ¿ya? ¿Mi clase? Si no, En Los Vilos, ¿cuándo ocurre la estación seca? Está triste. ¿Cuándo ocurre la estación seca en Los Vilos, chicos? Ocurre en... ¿Ah? ¿En la zona norte? No, profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuándo ocurre la estación seca? Que llueve menos en Los Vilos. Ah, en verano, en verano.